Hola Virgo, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy, mi querido Virgo? Deseo que estés de lo mejor en este momento. Esta lectura es una lectura cortica para ti, para que inicies tu día de una manera, o continúes tu día de una manera eh, más segura en tu vida, con mensajes de parte de tus guías espirituales y de tus ancestros, Virgo. Vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión tus ángeles. Bueno, vamos a ver así. Te dicen que es momento de hacer lo que tú consideres correcto, lo que tú consideres justo en este instante. El cielo te apoya en eso que tú consideras justo en este momento. Te apoya hasta el límite de que sea justo para los demás también, ¿no? Que no sea injusto solamente justo para ti, sino también justo para los demás. Es momento también de cuidarte tú emocionalmente. Estás teniendo problemas bastante fuertes en estos días, estás teniendo una carga muy pesada, mi querido y mi querida Virgo, y te dicen que delegues también en otras personas aquello que tú pudieras delegar, ya sea trabajo de la casa o trabajo de la oficina. Necesitas que alguien te ayude en este instante. Son momentos de cambio. Por aquí está uno de mis gatitos. Son momentos de cambio, me dice, un giro total de 180 grados. Tal vez eso está haciendo, es como que cierta mella en ti, está haciendo cierto, no digamos obstáculo, ¿no? Sino que es como una fuerza que está como encima tuyo o un peso que está encima tuyo y tú no has logrado superarlo, no has logrado cargarlo o no has logrado eh, cómo procesar esa situación. Entonces, no te resistas tanto o al llanto o al dolor o a la rabia. Trata de canalizarlo de una buena manera. Si tienes que llorar, llora en estos días, pero no te reprimas más porque eso es lo que te tiene a ti como un poco desajustado emocionalmente. Lo puedes hacer también pintando, bailando, cantando, gritando, expresándote de alguna otra manera, no necesariamente llorando si es que no quieres hacerlo en este instante. Bueno, ese es el mensaje para ti, general. Y ahora vamos a seguir con la baraja española, a ver qué nos dicen en esta ocasión sus guías espirituales de acerca de qué nos quieren hablar en este instante. Bueno, vamos a sacar varias cartas para no llegar a conclusiones apresuradas. Problemas, dificultades sí tienes en este momento, bastantes diría yo en cuestiones de salud, te sientes mal también en cuestiones económicas, pero te dicen, para un momentico, te dicen tus guías espirituales, nunca ni el cielo, ni la fuente, ni Dios, ni Jehová, cualquiera que sea tu divinidad, nunca te va a mandar algo que tú no puedas soportar, que no puedas cargar en tu vida. Te dicen que ya hay una luz al final de ese túnel. Parece que ha sido algo muy fuerte lo que te has estado sufriendo en estos días. Especialmente me dicen, sí, en cuestiones tuyas de salud, tal vez el dinero no ha llegado tanto como tú habías estado queriendo, pero te dicen, es el fin de esa etapa, de esa mala racha. Han habido angustias, han habido peleas en tu entorno, pero eso ya tiende a acabarse, tiende a terminarse, me dicen las cartas en estos días. ¿Te has sentido inclusive, si estás en una pareja, en una relación, te has sentido bastante traicionado, decepcionado, diría yo, desilusionado por una persona algo mayor que tú? Podría ser que quien está en tu corazón o una persona quien tú considerabas que era una persona madura pero que a la larga no lo es tanto. Esa persona podría ser del signo Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio, Piscis, que son estos dos signos de acá. Este de aquí es signo de agua, de aire, perdón, y este de acá es signo de agua. ¿Listo? Entonces ha sido como una tormenta que se ha formado alrededor de tu vida por esta persona, por tu pareja con la cual te estás en este momento. Mira, este eres tú o eres tú, ya seas femenino o masculino en este momento, pero eres una persona que ha tenido muchos ideales con esta persona, ha tenido muchos sueños, muchos proyectos y esa persona no supo corresponderte a ti de la manera tan sincera como tú habías estado
eh, como que pensando. Yo creo que demasiadas personas se involucraron en esta relación, envidia, celos, hubieron en toda esta relación que tú estabas queriendo construir con esta persona. Mira, eso es como una lección para ti de no involucrar a tantas personas en tu vida y comentarle lo menos posible a las personas que están a tu alrededor acerca de tus planes y proyectos, no solamente en cuestiones amorosas, a menos que estés sufriendo algún tipo de maltrato. Bueno, ahí sí tienes que hablar con alguien para pedir ayuda, porque generalmente una persona que está siendo maltratada no se da cuenta o no lo quiere aceptar, o le es muy difícil desprenderse de la persona con la cual está siendo maltratado o maltratada. Vamos a ver ahora qué te dice a ti el tarot de Marsella en esta ocasión. Este tarot es hermoso, es realmente precioso. Vamos a sacar una carta en este momento. ¿Listo? Este es el 9 de copas. Este es la decepción, la desilusión de la persona con la cual tú habías estado. Y no solamente en cuestiones emocionales, sino como que en general, ha sido una lucha bastante fuerte la que tú has tenido, mucha ansiedad, me dice, alrededor de toda esta situación. Tú siempre has sido dueño o dueña de tu vida, pero te has sentido como de cabeza, absolutamente de cabeza. Y la cuestión fue que tú entregaste a otra persona tu poder. Esto me está hablando no solamente de relaciones, sino de tu vida en general. Es momento de que tú recobres tu fuerza, tu fortaleza, que vuelvas a ser esa persona echada para adelante, empujada para adelante. Y todo está ahí, o sea, todo está ahí dentro de ti, en ese corazoncito tuyo, ahí está todo lo que tú siempre has querido, todo lo que tú siempre has soñado. Está como medio opacado en este instante por los problemas y dificultades que tú tienes en este instante, pero te dicen tus guías espirituales, vamos para adelante, no te preocupes que la solución está en camino. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles en este día. Te dicen, te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des ese paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Atentamente, el arcángel Miguel, el poderoso, el guerrero, está a tu lado en este instante. Así que no tengas miedo de dar ese cambio y dar ese paso y volver a ser ese guerrero, esa guerrera que tú siempre has sido. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ti. Recuerda apoyarme suscribiéndote, activando todas las campanitas, comentándome lo que te gusta, lo que no te gusta, y también siguiendo en mis redes sociales que está en la descripción de este video. Los quiero muchísimo y espero que me sigan viendo y apoyando.